estuvo aquí en la tierra, Él dijo: en el mundo van a tener muchas batallas, van a tener muchas aflicciones, pero tengan confianza, yo ya vencí todo eso. Así que la confianza que tenemos en Cristo Jesús es que Dios está con nosotros y que así como Dios le dio la victoria a nuestro Señor Jesús, también nos la dará a nosotros. El apóstol Pablo declaraba estas palabras diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que enfrentar las batallas de la vida son situaciones comunes, normales en la vida de un cristiano. La diferencia está en cómo enfrentamos esas batallas, la actitud que tomamos frente a esas batallas. Por eso el título de este sermón: la actitud de un vencedor. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Dice esta palabra, hablando el apóstol Pablo: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son 4 cosas que él menciona en el versículo número 13, pero en el 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que voy a tratar de compartir estas últimas palabras palabras del apóstol Pablo cuando él concluye esta carta a los Corintios. Esta carta es la que recuerda en el capítulo número 13 la preeminencia del amor, y es cuando el apóstol Pablo hace toda una expresión o desarrollo de lo que es el amor, y también habla acerca de lo que la iglesia debería de hacer para poder ser vencedora. Así que hablar de esta carta de 1 Corintios escrita por el apóstol Pablo, y cómo concluye él diciendo: velad, o estar alerta, que es un sinónimo de velad, estar alerta, o tener cuidado, o defender, proteger, resguardar o vigilar. Eso es velar. Así que el apóstol Pablo, al concluir esa carta, él dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que este domingo solamente voy a enfocarme en esta frase o en esta palabra: velad, o estar alerta, o estar vigilantes, o estar resguardando. Esa palabra de velad tiene mucho que desarrollarse en el ámbito espiritual. Así que hoy solamente tocaré el tema de velad. Los próximos domingos tocaré el tema de lo que es estar firmes en la fe, posteriormente el portarnos varonilmente, y posteriormente esforzarnos, y por último que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Así que hablo de 5 sermones que voy a desarrollar durante las próximas 5 semanas, y esta semana solamente vamos a enfocarnos a tener esa actitud, la actitud de un vencedor: el estar alerta, el estar velando, el estar cuidándonos, el estar defendiéndonos, el estar protegiéndonos, el estar resguardándonos, el estar vigilantes, o siempre vigilando que las cosas estén sucediendo, estén llevándose a cabo como se planearon. Dice este pasaje en una Nueva Traducción Viviente, en una forma más sencilla, así: está en alerta. En lugar de velar dice: estén alerta, que es su sinónimo, y dice: permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Así que el sinónimo de velar es estar alerta. Así que lo primero que teníamos que preguntarnos es: ¿frente a qué hay que estar alertas? ¿Frente a qué hay que estar vigilantes? ¿Frente a qué hay que defendernos? ¿Frente a qué hay que protegernos? Vaya conmigo a la escritura, a 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Y el apóstol Pedro nos define claramente. Primero vamos a ver 2 cosas en lo que debemos de estar alerta. Primero, tenemos que estar alerta sobre aquellos ataques que el enemigo, o nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, planea todos los días contra su pueblo, contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor. Así que lo primero que vamos a ver es estar velando, estar alertas, tener cuidado, protegernos de nuestro adversario, el diablo. Tenemos que andar sobrios, tenemos que andar con cuidado, tenemos que ser vigilantes. Y 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar alerta porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Habla de una resistencia contra toda acechanza del enemigo,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, está diciendo que lo mismo que nosotros estamos enfrentando de batallas, todos los cristianos, todas las familias en Cristo, en el mundo, están enfrentando situaciones similares. Pero así como Dios está con nosotros, ayudándonos para enfrentar estas situaciones, también Dios está con ellos en todas partes en el mundo. Aquellos que buscan a Dios y claman a Dios en el momento de sus batallas o de sus aflicciones. Dice el verso número 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda buscando tu vida, anda buscando mi vida para atacarnos todos los días y hacer que nuestra vida sea una vida llena de aflicción. Como dijo el Señor, estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero confiemos, Dios ya venció todo eso en Cristo Jesús. Pero añade esos capítulos diciendo lo siguiente: tenemos que resistir firmes en la fe. Así que el enfrentar al enemigo, el estar alertas cuando el enemigo nos ataca, es estar vigilantes para saber cómo vamos a responder ante el ataque del enemigo. Dice la Escritura que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, cómo él maquina cosas para hacernos daño, para destruirnos, porque la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Y él quiere robarte todo lo que Dios te ha dado. Aún quiere robarte la paz, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual. Él viene a robar todo eso y provoca muchas circunstancias en tu vida para que eso sea quitado y entonces tú puedas no solamente ser derrotado o ser vencido, sino que el enemigo pueda declarar que así como en algún momento él atacó a Jesús y lo venció en la cruz del Calvario, entre comillas, él pensaba que lo había vencido, pero después de un momento de sufrimiento, dice la Escritura que Dios lo levantó. Y de la misma forma en la que nosotros pasamos momentos de sufrimiento, Dios nos levanta. Tal vez en muchos momentos puede ser que estamos siendo atacados y sentimos que hemos sido lastimados o hemos sido derribados, pero Dios nos mantiene firmes en la fe. Si tenemos esa fe en Cristo Jesús, estaremos firmes ante esa acechanza del enemigo, y aunque estemos enfrentando un momento difícil, sabremos que Dios nos levantará. Por eso dice en el siguiente pasaje, hablando el apóstol Pablo: nuestro Dios, gracias a su gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que así como las personas están pasando momentos difíciles, entonces el Dios de toda gracia nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará. Así que el enemigo puede venir como león rugiente, pero tenemos un Dios que está con nosotros y que nos ayudará a resistir a ese enemigo. Vaya conmigo a la Escritura en Santiago 4:7. Dice la Escritura, hablando Santiago, lo siguiente: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así que el resistir en la fe implica que tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor. Cuando el enemigo viene y nos ataca en las diferentes esferas de nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, en la personal, en la familiar, en la laboral, en la económica, tenemos que estar alertas y vigilantes para saber cómo vamos a enfrentar ese ataque del enemigo. Tenemos un escudo, dice la Escritura, que es el escudo de la fe. Un cristiano, un guerrero, una guerrera se tiene que ataviar de toda la armadura de Dios, y dentro de esa armadura está el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos esos dardos que el enemigo lanza contra nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Pero ese escudo de la fe solamente se fortalece y se hace fuerte para que esos dardos del enemigo no nos dañen cuando nuestra fe está en la palabra del Señor. No solamente en conocerla, sino cuando ponemos en práctica esa palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, la creemos y nos mantenemos firmes creyendo que así Dios lo dijo y así va a ser. Entonces, dice la Escritura, podremos resistir firmes. Entonces, el resistir firmes implica el que tenemos que apropiarnos de la palabra del Señor para resistir con la fe. No es resistir con nuestras fuerzas, porque en realidad nuestras fuerzas están limitadas. Va a haber momentos en que nuestras fuerzas van a decir no puedo y no quiero hacerlo porque siento que no tengo la capacidad. Pero llega el momento en el que el Espíritu del Señor viene a nuestra vida a través de la fe y nos da esa capacidad que sentíamos que no teníamos para hacer tal o cual cosa en el Señor.
Dice la Escritura que la capacidad viene de parte de Dios y el poder viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros esperamos en Dios y creemos y resistimos firmes en la fe, el Espíritu de Dios vendrá a nuestra vida y nos dará el poder para poder vencer. Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar todo esto, sabía que tenían que enfrentar momentos difíciles. Por eso Él oraba continuamente por ellos y le pedía al Padre que ellos tuvieran la fuerza necesaria para resistir al enemigo. No es nada fácil el enfrentar situaciones en el mundo, y más cuando estamos solos. Porque cuando estamos solos sentimos que no hay nadie quien nos ayude. Pero déjame decirte algo: tú no estás sola, tú no estás solo, Dios está contigo. Él prometió estar contigo todos los días. Así que cuando tú piensas que estás solo, Dios está ahí para levantarte, para ayudarte, para extender su mano y decirte: mantente firme, resiste, resiste. Y aunque sientas que tus fuerzas se acaban, tienes que seguir firme y decir: resiste, porque al final de cuentas la carrera no es del que la comienza, sino es de aquel que la termina. Te puedes cansar en el caminar, puedes tener obstáculos en la carrera, tropezar y caer, pero Dios dice: levántate, sigue corriendo y sigue adelante, resiste y no te detengas. Un cristiano que ha aprendido a confiar en Dios y a poner su fe en Dios es aquel que se mantiene firme, resistiendo todo ataque del enemigo. Dice la Escritura que el enemigo en su momento, en Mateo capítulo número 4, también quiso tentar a Jesús. Dice la Escritura que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuando fue llevado al desierto, Satanás lo tentó para que él abandonara a Dios y le ofreció muchas cosas para que abandonara a nuestro Señor. Pero dice la Escritura que el Señor resistió a Satanás en ese desierto, y él lo resistió con una autoridad de parte de Dios que era la fe. Y usó la palabra con autoridad. Y cuando yo digo una autoridad de parte de Dios, es porque la palabra de Dios se manifieste. Cuando tú declaras sanidad y con fe y con convicción, la sanidad viene y se manifiesta en esa atmósfera. Cuando tú reclamas que Dios es tu proveedor, Dios va a mover todas las cosas para que en los momentos de crisis económica o de escasez venga esa provisión, porque lo estás declarando con fe, firme, creyéndolo. Porque cuando lo crees, las cosas suceden. Cuando tú crees, agradas a Dios. Cuando tú tienes fe, Dios empieza a moverse desde el cielo para que todas las cosas en el mundo se acomoden o se alineen para bendecirte, para que tu petición o tu oración sea contestada. Así que tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilantes ante todo ataque del enemigo. Y este, dice ahí, nuestro adversario, el diablo. Así que tenemos un gran enemigo, así lo dice la Escritura, y es un adversario que continuamente va a estar tratando de hacernos daño, pero tenemos que estar vigilantes, alertas, protegiéndonos, defendiéndonos. Y cuando lo digo de esta manera, no lo hablo solamente de la forma individual, sino lo hablo en la forma como cuerpo de Cristo, como iglesia. Estar velando para protegernos unos a otros, estar velando para podernos defender unos a otros, estar velando para resguardarnos unos a otros, estar velando para estar alertas de que el enemigo ataque a alguien, inmediatamente nosotros podamos defender a esa persona que está siendo atacada por el enemigo. Y hay muchas formas de hacer unidad con aquel que está siendo atacado para que podamos enfrentar al enemigo. La Biblia dice que si uno pide algo, dos en la tierra son más fuertes. Así que si dos se ponen de acuerdo, si hay alguien que vea a un hermano en necesidad, que está siendo afectado por el enemigo, que lo está atacando directamente en su vida personal, podemos acercarnos con él y ayudarle y decirle: estamos contigo, vamos a orar y vamos a creer que Dios te va a levantar de esta situación, y los dos juntos podrán salir adelante. Dice la Biblia que si uno cae y tiene a alguien a su lado, ese alguien lo va a ayudar y lo va a levantar. Así que yo te invito hoy a que tú confíes en Dios y resistas firme en el tiempo de tu prueba, en el tiempo de tu batalla. Que los ataques que estás enfrentando, todo el mundo los está viviendo, todos los creyentes en Cristo Jesús los estamos viviendo, porque el príncipe de este mundo no descansa, de día y de noche está buscando a quien devorar. El segundo enemigo o segundo motivo por el cual tenemos que estar alertas o estar velando tiene que ver con los lobos. Y no solamente hablo de Satanás en lo espiritual, sino también hablo de los lobos en lo terrenal, en lo que vivimos en el día a día. Y sabemos que el rebaño del Señor está compuesto por ovejas, pero también hay un lobo que viene y roba esas ovejas, ataca esas ovejas y busca muchas veces matar a esas ovejas. Así que el estar vigilante no solamente es de los ataques del enemigo, sino también de los ataques de los lobos. Vaya conmigo a la Escritura, a Hechos capítulo 20, verso 28.
Y cuando hablo de los ataques de los lobos, es que tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Que aún dentro de la iglesia puede haber personas que se metan vestidos de oveja, pero son lobos. El Espíritu Santo los ha puesto como líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre preciosa. Pero sigue diciendo el verso 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí está hablando de cómo la iglesia, el pueblo de Dios, está siempre siendo acechada por lobos rapaces. Y las ovejas, la idea es que el lobo vea en qué momento se descuidan, o no están alerta, o no están protegidas, como lo he dicho desde el principio, y entonces atacar. Así Satanás actúa. Cuando nos sentimos desprotegidos, el lobo normalmente procura sacar a una oveja del redil, o ver a una oveja fuera del redil para poder atacarla. Y cuando la oveja está fuera del redil, el lobo va y la despedaza. Usted recuerda cómo David, cuando enfrentó a Goliat, dice la escritura que estaba delante del rey Saúl, y el rey Saúl le dijo: es que tú no puedes enfrentar a ese gigante, a ese guerrero, tú eres un muchacho. Y David le respondió diciendo: yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía el oso o el león para devorar las ovejas, yo los defendía y yo peleaba con el oso y el león y los mataba, porque Dios estaba conmigo. Y así como Dios ha estado conmigo para proteger las ovejas de mi padre, así Dios va a estar conmigo para derrotar a ese gigante y poder cortarle la cabeza. Cuando David responde con esa convicción y esa fe de que Dios estaba con él, dice la escritura que entonces Saúl dijo: ve y que Dios sea contigo. Porque aún Saúl, cuando lo veía como un muchacho que no tenía la capacidad para poder vencer, dice la escritura que Saúl mismo, el rey, le dijo: ve y que Jehová esté contigo. Déjame decirte algo: tal vez tú sientes que no tienes la capacidad, o te han dicho tú no tienes la capacidad, pero cuando Dios está contigo, tú tienes la capacidad de Dios, y esa capacidad te va a hacer que hagas cosas que nunca imaginaste que podías hacer. Dice la escritura, hablando en este pasaje, que el rebaño del Señor va a ser atacado por lobos. Y mencionaba hace un momento que cuando la oveja está fuera del redil, fácilmente es presa de los lobos. Pero a veces el lobo, al ver que el pastor cuida de las ovejas y está al pendiente de las ovejas en el redil, busca la manera de introducirse en el rebaño. Y cuando se introduce, dice la escritura que es un lobo que pasa desapercibido entre las ovejas. Podría decirse que se viste con piel de oveja y con las ovejas empieza a decir amén, amén. Y aunque es un lobo que debe de aullar, no aúlla, está diciendo amén. Y ese lobo está al acecho esperando un descuido. Por eso dice la escritura: estemos alertas los unos a los otros, estemos alertas por el rebaño del Señor. Verso número 18: ¿cómo es que vamos a estar alertas frente a los lobos que muchas veces se introducen o están al acecho del rebaño del Señor? Dice el verso 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alerta, manténganse velando. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alertas, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes del mundo. Porque es importante, hermanos, el poder orar. Dice la escritura que las ovejas están en el rebaño, y cuando están en el rebaño están expuestas a que el enemigo también las pueda atacar, porque están siendo guiadas por el pastor. Y muchas veces el enemigo va a querer que la oveja no esté alineado con la voluntad del pastor o de Dios. Y en este caso, cuando la oveja empieza a descuidarse, es una oportunidad para que el enemigo pueda venir y atacarle en su mente, en su corazón, en sus actitudes. Dice este pasaje, vaya conmigo, Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Vaya ahora al versículo número 30. Y de vosotros mismos no solamente debemos de tener cuidado de nosotros y de todo el rebaño, sino también dice que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que
cuando dice esto, que se levantarán hombres perversos que aún no solamente vendrán para decir cosas perversas, sino que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Dice la Escritura en el contexto que son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Son lobos que no van a tener misericordia de esas ovejas y que no les va a importar el que ellos puedan ser destruidos. Por eso lo importante, verso 31, por tanto velad, acordaos, dice el apóstol Pablo. Acordaos, porque por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué importante es saber que cuando el pastor cuida de las ovejas, una forma de cuidarlos es la oración. La forma en la que Jesús cuidó de sus discípulos, la forma de cuidarlos fue la oración. Continuamente cuando él estaba con ellos, él iba con ellos a orar, se apartaba a solas, oraba y oraba por los discípulos. En San Juan 17 dice la Escritura que él hizo una oración antes de que él fuera prendido y crucificado. La última oración que él hizo en favor de los discípulos está en San Juan 17 y dice la Escritura que él oraba al Padre por ellos, porque le decía: Señor, yo los he cuidado, yo los he guardado. Están en el mundo, pero no son del mundo. Yo los he cuidado y los he guardado. Ninguno se ha perdido. Pero dice la Escritura en esa oración que él estaba haciendo, él pedía que fueran guardados de todo ataque, de toda acechanza, o de toda prueba o de toda batalla que enfrentaran en el mundo. Cuando Dios nos invita a orar los unos por los otros, es porque Dios quiere que podamos superar las batallas que enfrentamos cada uno en lo particular. Porque el orar unos por otros es reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. El saber que yo necesito a mi hermano, necesito a mi hermana para que juntos podamos salir adelante. Tal vez mi hermano es el que está pasando por la etapa difícil y yo tengo que estar con él para ayudarle a salir de esa etapa difícil. Tal vez yo soy el que estoy pasando por la etapa difícil, pero mis hermanos son los que deben de estar conmigo. Yo debo de apoyarme con mis hermanos para salir adelante en esa etapa difícil. Por eso dice la Escritura: estad alertas, no solamente en el ataque de Satanás como un león rugiente que busca a quien devorar, sino también estar alertas contra los ataques de los lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño, que entrarán y con muchas artimañas hablarán cosas perversas y buscarán no solamente dañar el corazón de la oveja, sino arrastrarlas al error. Dice la Escritura que muchas de estas ovejas seguirán a estas personas que son lobos y serán arrastrados tras sí para ser sus discípulos. Dejarán de ser discípulos del Señor para ser discípulos ahora de esos lobos rapaces, porque el propósito de los lobos es sacar a la oveja del redil. Vaya conmigo ahora a la Escritura. En Mateo capítulo 4 mencioné que el Señor Jesús fue tentado por Satanás y él no solamente lo resistió con la palabra de Dios y con la fe, sino que él no solamente actuó en fe en base a lo que la palabra de Dios decía, escrito está, sino que también él ayunó y oró. Y cuando hablo de que Dios ayunó y oró, es que el orar los unos por los otros nos ayuda a vencer, como Jesús venció en el desierto a Satanás, a resistir al diablo y vencerlo. Ahí dice la Escritura que el diablo lo dejó y ángeles venían y le servían al Señor Jesús. Cuando tú resistes a Satanás, cuando tú resistes a los lobos, cuando tú resistes todo ataque que viene contra tu vida, no solamente vas en un tiempo de sufrimiento, resistiendo a pesar del sufrimiento, sino que habrá un momento en la que Dios, dice la Escritura, no solamente te va a ayudar, sino dice la Escritura que Él te va a afirmar, Él te va a restaurar, Él te va a sostener y te va a fortalecer. Cuando el Señor Jesús salió del desierto, iban ángeles con él, porque había salido adelante con el ayuno y la oración. ¿De qué manera podemos cuidarnos unos a otros y estar alertas orando unos por otros? ¿De qué manera podemos tener la actitud de estar alertas para ser un vencedor? Este primer punto de los siguientes 4 sermones que voy a predicar también, que es actitud de un vencedor o actitudes de un vencedor. En este caso, la primera actitud es estar alertas, estar velando. ¿Y cómo yo puedo estar alerta para vencer los ataques del enemigo? ¿Cómo puedo estar alerta para vencer los ataques de los lobos? Bueno, orando los unos por los otros. Esto fue lo que Jesús nos enseñó. Vaya conmigo a la Escritura. Dice la Escritura que el Señor Jesús oraba con los discípulos y el apóstol Pablo también enseñó a sus discípulos a orar los unos por los otros. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la Escritura
hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos enfrentar las batallas? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos estar alertas y tener cuidado los unos por los otros? Orando unos por otros. El apóstol Pablo lo dice así: orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir con toda oración y súplica en el Espíritu? Bueno, en todo tiempo podemos estar orando. No necesariamente tenemos que estar de rodillas en un lugar para orar. Tú puedes estar en tu casa, puedes estar trabajando y estar orando en tu mente, en tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, y estar pidiéndole al Señor que Él intervenga en tal o cual necesidad. Tú puedes estar trabajando y estar orando a la vez. Puedes estar estudiando y estar orando a la vez. Puedes estar comiendo y estar orando a la vez. Y en todo momento estar suplicándole a Dios que intervenga en la necesidad de alguien o en tu propia necesidad, que Él pueda ayudarle en la batalla que alguien está enfrentando o en tus propias batallas. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, y velando, perseverando y suplicando por todos los santos. Y dice el verso número 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alertas. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alertas, velando, manténganse vigilantes, manténganse resguardados, manténganse protegidos. En todo tiempo, cuando oramos, tenemos la protección de Dios. Cuando oramos, tenemos el resguardo de Dios. Cuando oramos, tenemos el cuidado de Dios. Y no solamente es una oración que se recita o se declara, es la intervención de Dios, porque es el Espíritu Santo quien viene a intervenir a través de la oración. Es una oración que tiene poder. Cuando Jesús oraba, el espíritu de poder venía y actuaba Dios a través de ese poder en los enfermos, en los paralíticos, en los que estaban siendo poseídos, porque la oración tiene poder. El cristiano tiene un poder a través de la oración, el creyente tiene un poder a través de la oración, pero tiene que ser una oración con fe. Una oración llena de la palabra del Señor, con la que pueda resistir firme todo ataque del enemigo, y el enemigo pueda huir, y entonces Dios pueda mandar a sus ángeles. Esa promesa de Dios, que los ángeles acamparán alrededor nuestro para defendernos, para ayudarnos. Ve conmigo, por favor, en Santiago capítulo 5. Piernas en tus rodillas, en tu columna. Déjame decirte lo que dice Santiago, lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, que cuando tú la declaras como Jesús la declaró, con fe, con convicción, con autoridad, el poder de Dios se manifiesta. Dice la Escritura, Santiago declarando lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que si alguien está enfermo, este es el lugar propicio para que Dios pueda sanarte. Si estás en casa y estás enfermo, yo te invito a que vengas a la iglesia, es el lugar propicio. Y si no puedes movilizarte, entonces dinos para poder ir a tu casa y poder orar ahí en tu casa por ti, y poder ungir tu cabeza con aceite. Dice la Escritura, y el enfermo, cuando es ungido y se hace esta oración de fe, el enfermo sanará. Y no solamente eso, dice la Escritura, que la oración de fe sanará al enfermo, sino que si hubiese cometido pecado, si hubiera alguna condición que lo haga sentir mal, dice la Escritura, le serán perdonados. Verso número 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. De cualquier situación de enfermedad, Dios puede levantarte. No hay ninguna enfermedad que Dios no pueda vencer a través de la fe en Cristo Jesús, porque Dios cargó en Jesús no solamente el pecado de todos nosotros para perdonarnos, sino dice la Escritura que también cargó en Él todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos curados. Tú y yo fuimos curados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. A través de esas llagas, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Dice la Escritura en el verso número 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que puedo mencionar esta mañana el estar alertas, el estar vigilantes o estar velando. Implica el que tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Y el primer enemigo que la Biblia marca de todos los días que enfrentamos en el mundo es Satanás, es el diablo, al cual debemos resistir firmes en la fe. El segundo enemigo sabemos que son los lobos rapaces, que van a venir y van a querer introducirse en el rebaño y van a querer destruir a las ovejas, y no tendrán compasión, no tendrán misericordia de ellas.
Y dice la Escritura que la forma en la que podemos destruir a esos lobos rapaces es a través de la oración los unos por los otros, cuidándonos unos por los otros. Y si vemos que alguien está siendo atacado, tenemos que ir a juntarnos con él para defenderlo. Y mayor son dos que uno, dice la Escritura. Así que el orar unos por otros implica el que Dios viene y pelea por nosotros. El orar unos por otros es que Dios viene y nos defiende. Orar unos por otros es que Dios viene y nos protege. Orar unos por otros es que Dios viene y nos cuida. Y la oración hace que Dios esté entre nosotros, los unos por los otros. Termina Santiago diciendo: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es justo, hermanos? Amén. Cristo Jesús es justo, es el único justo. Todos pecamos, todos hemos fallado a Dios, nadie es justo, todos hemos cometido errores. Por eso es importante el que confesemos nuestros errores, nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Primero, ser sanados para que no haya estorbo en nuestro corazón. Segundo, el que reconozcamos que el Señor Jesús fue justo y Él no cometió pecado, pero Dios cargó en Él el pecado de nosotros. Y gracias a eso, Él quitó nuestro pecado y nos justifica delante de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado, Él quitó nuestro pecado y lo cargó en la cruz para presentarnos delante de Dios justos. Cuando tú te pones de rodillas para orar por tu hermano, por tu hermana en la fe, por tu familia, en ese momento tú estás orando en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que en ese momento tú eres presentado justo delante de Dios, porque Dios no ve tu vida o tu condición. Dios está viendo la sangre de Jesucristo que te cubre de los pies a la cabeza y te muestra limpio delante de Dios. Así que la oración de fe tiene poder, la oración tiene autoridad, y el estar alertas es saber quién nos va a atacar y saber cómo defendernos. Y la actitud correcta es que oremos unos por los otros. La oración es la primera actitud de un cristiano, de un creyente que es un vencedor. Las próximas semanas hablaré de otras actitudes, pero esta semana yo te invito a que tú pongas en práctica esta actitud de orar. No solamente tu oración personal, como Jesús tenía su tiempo de oración personal, sino una oración los unos por los otros. Que si tú te acuerdas de alguien que está pasando por una etapa difícil, ores por él o por ella. Si tú te das cuenta de alguien que está pasando por un momento difícil, ores por él o por ella. No solamente por nuestros hermanos en la fe, en la iglesia, sino por todo el mundo. Ahorita en Israel están pasando situaciones difíciles, y la Biblia dice que debemos de orar por Jerusalén, por Israel, para que siempre tenga paz. Y ahorita no hay paz. Nos damos cuenta por las noticias que están pasando momentos difíciles. ¿Cuál es la actitud que tenemos que hacer nosotros como cristianos en favor de los cristianos que están allá en aquella tierra, en aquel continente? Es orar por ellos. Y tenemos que en nuestra oración pedir por la paz de Jerusalén, pedir por la paz en el pueblo de Israel y pedir que la salvación siga derramándose para los judíos, porque al final de cuentas son el pueblo del Señor. Tenemos que orar por ellos. Les aseguro que cuando tú oras por Israel, por el pueblo judío, por Jerusalén, Dios también se acordará de ti. Cuando alguien clame por ti, Dios responderá. Yo te quiero invitar esta mañana a que tomen la actitud correcta, en este caso la actitud de un vencedor, de una vencedora, en esta primera etapa que es estar alertas, vigilantes, y podamos cuidarnos, defendernos, protegernos, resguardarnos unos a los otros. Es tiempo de orar, es tiempo de pelear la batalla, no con nuestras fuerzas, dice el Señor, sino con su Santo Espíritu. Y la única manera que el Espíritu puede intervenir es a través de la oración. Yo te invito a que estés de pie, tú que estás de forma presencial, y las personas que están allá en su casa, que están pasando momentos difíciles, yo quiero invitarte a que tú puedas también hacer una oración y reconocer que como hijos de Dios, el poder de Dios está en la oración. Los que están de forma presencial, yo los invito a que estén de pie, y voy a invitarle a que usted pase este altar